lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos das, en el que estamos delante de tu presencia, Señor, y nos postramos ante ti. No hay lugar más alto, más grande, Señor, que estar a tus pies, amado Padre. Y en esta mañana, Señor, hacemos eso, Señor. Nos rendimos ante ti, amado Padre. Gracias, Dios amado, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que has hecho y harás en tu iglesia, Señor. Tu presencia está aquí, Señor, en medio de nosotros, amado Padre. Y te pido, Dios bendito, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Que seas tú hablándonos a cada uno de manera personal, Señor. Sé tú transformando nuestras vidas cada vez más, Dios amado. Y que podamos postrarnos en todo el tiempo ante ti, Señor. Que podamos humillarnos ante ti, bendito Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por estos 38 años que tú nos has dado, Señor. Si no fuese por ti, amado Padre, no estaríamos aquí. Si no fuese por ti, amado Padre, no hubiésemos podido mantenernos en pie, Señor. Pero es gracias a tu misericordia, Señor, que nos mantenemos todavía aquí. Amado Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Realmente, hermanos, un lindo tiempo. Lo extrañaba mucho. 2 años hemos celebrado nuestro aniversario de manera virtual, pero no hay nada como estar de manera presencial, como poder gozarnos todos juntos, celebrando las maravillas que el Señor hace. Quiero leerles el Salmo 103, versículo 17, que dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Dios ha sido misericordioso con nosotros, hermanos. Ha sido misericordioso con la iglesia del Redentor. Esta iglesia inició en una casa. Allí se realizaban pequeños estudios bíblicos. Y este grupo de personas que se reunía, este grupo empezó a crecer poco a poco. Y algunos años después se abrió de manera oficial la Iglesia del Redentor, en septiembre de 1984. Y durante estos 38 años han habido tiempos muy hermosos, tiempos muy bonitos, pero también han habido tiempos muy difíciles que la Iglesia ha tenido que soportar. Pero si aún estamos aquí, es por la gracia y misericordia del Señor. ¿Y cómo no ser agradecidos al Señor por tanto amor, por tanto cuidado que ha tenido para con nosotros? Quiero mostrarles algunas fotos de cuando se empezó a construir el templo que está aquí en Caminos del Inca. Aquí vemos a los hermanos, los primeros hermanos, no los primeros porque inicialmente se construyó el edificio de artesanos y allí se hacían los cultos, pero años después se comenzó a construir este templo. Y aquí vemos a los hermanos trabajando, quitando las piedras, sacando el desmonte de este terreno. Siguiente foto. Y aquí es el lugar donde estamos ahorita. Y atrás vemos a los hermanos trabajando, cargando ladrillos, moviendo las cosas. Se trabajó mucho, pero gracias a Dios, Dios proveyó con los recursos para poder terminar toda esta obra. Siguiente foto. Aquí es el púlpito, aquí está el bautisterio y ya pronto también vamos a tener bautismo, hermanos. Así que nos preparamos para eso. Siguiente foto. Y aquí está nuestra iglesia, la fachada, antes que se tarrajee, antes que se pinte. Todavía no había el pasto, todavía no estaban acá las rejas, pero cómo es que se ha ido cada vez progresando y avanzando y arreglando la iglesia.
Y hoy, gracias al Señor, tenemos este hermoso lugar donde nos podemos reunir y podemos alabar al Señor. Siguiente foto. Y aquí tenemos a unos hermanos peruanos y hermanos extranjeros, a misioneros, dedicando este lugar al Señor. Aquí en medio de ellos hay una placa. Y aquí ellos están en este lugar, aquí en el púlpito. Y esta placa la colocaron varios metros abajo y está cubierta con cemento. Los hermanos estaban dedicando este lugar, pidiendo que la presencia del Señor nunca se aparte de este lugar. Pero para eso es necesario mantenernos fieles a su palabra, mantenernos con el Señor, agarrados de su mano. Y así el Señor ha venido haciendo maravillas en su iglesia. Y esperamos que así sea siempre. Que los hermanos que vengan después, que los jóvenes que en un futuro estén guiando la iglesia, sigan el mismo camino que se trazó desde un inicio. Y ha sido alabar al Señor y obedecer su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias, amado Señor. Te pido que esta mañana, en esta tarde, Señor, que vamos a entrar a estudiar tu palabra, que seas tú, Señor, guiándome, que me des gracia al momento de compartir tu palabra, Señor, que tu palabra pueda ser recibida por cada uno de los que están aquí y por todos aquellos que nos están visitando por primera vez, Señor, y que a lo mejor aún no te conocen, aún no tienen una relación contigo, Señor, que seas tú obrando en sus vidas y que ellos puedan rendirse a tus pies. Gracias por todo, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El domingo pasado vimos acerca de la vida de Sansón y vimos cómo es que las debilidades lo dominaron y esa debilidad que él tenía lo llevó a la ruina. Hoy vamos a hablar acerca de otro personaje de la Biblia. Vamos a hablar acerca de José, el hijo de Jacob y Raquel. Su nombre, el nombre de José significa el que añade, el que aumenta. José, a diferencia de Sansón, fue un hijo obediente. Y él también pasó por tentaciones. Y una tentación de las que él pasó, que fue similar a la que también atravesó Sansón, él no cayó, sino más bien le dijo a la mujer de su amo, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios? Y él huyó. José tomó la decisión correcta, mientras que Sansón se dejó vencer por la tentación, y eso trajo vergüenza, desastre y muerte a su vida. José fue el hijo más amado de su padre y el hermano más odiado por sus hermanos, pero a la vez fue el mejor hermano de todos los tiempos. Tanto amó a sus hermanos que les perdonó el haberlo vendido como esclavo. El tema de esta mañana lo he titulado, pero el Señor estaba con él. Leamos Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 4. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Llamaba Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque para él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José nació en Padán Aram. Veamos el mapa para ver dónde es que se encuentra este lugar. Allí vemos Padán Aram, arriba, donde está la flecha roja. Esa era la antigua Mesopotamia. Hoy en día es Irak. Abraham
habitó en esta región. Abraham fue el bisabuelo de José. Habitó en esta región, en Padán Aram, antes de pasar al territorio de Canaán, que era la tierra prometida. Y ahí también lo tengo marcado. Ese es con una flechita más abajo, ahí está el territorio de Canaán. José, aún siendo niño, se trasladó con sus padres y hermanos al territorio de Canaán y allí vivió hasta los 17 años. Y el hecho de que la historia menciona la edad de José es importante porque nos va a indicar el tiempo que le tomó a José poder llegar a la posición que va a llegar en Egipto más adelante. La venta de José por parte de sus hermanos preparó el camino conforme al maravilloso consejo de Dios, conforme al maravilloso plan de Dios para el cumplimiento de la promesa de Dios al patriarca Abraham con respecto a su futura historia, con respecto a su descendencia. Leamos Génesis capítulo 15, versículo 13. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Fíjese, Dios le está hablando al patriarca, le dice, tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, refiriéndose a Egipto, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Y unos versículos más adelante del mismo capítulo, el Señor le dice, pero cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, es decir, al territorio de Canaán. Y Dios hizo un pacto ese día. Le dijo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, que es el río Éufrates. Le entregó esta tierra que estaba ocupada por distintos pueblos, por los ceneos, por los hititas, por los amorreos, por los cananeos, por los jebuseos. Dios le entregó esta tierra al patriarca Abraham y a su descendencia para siempre. Ahora, José pastoreaba las ovejas de su padre con sus medios hermanos, con los hijos de Bila y Silpa, que eran 2 de las mujeres de su padre. Y José solía informar a su padre acerca de la mala conducta, acerca de la fechoría que hacían sus hermanos mayores. Más adelante vamos a ver algo, porque al leer uno aquí, uno diría, pero qué chismoso era José, por eso es que lo odiaban. Pero vamos a ver más adelante por qué es que él hacía estas cosas, por qué es que él informaba a su padre el comportamiento de sus hermanos. El texto también dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Pero también tenemos que acordarnos que José era el hijo primogénito de Raquel, de la mujer a quien él amaba. Un día, Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica de muchos colores. Y sus hermanos, al ver eso, dice de que se enojaron, odiaron más a José. Y ese odio se iba incrementando cada vez más. Y cuando José les cuenta los sueños que había tenido, imagínense, cuánto fue mayor ese odio que tenían por él. José les dijo a sus hermanos, he tenido un sueño. Y el sueño era este. He aquí, estábamos en el campo atando gavillas, es decir, manojos de trigo. Y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos, al escuchar eso, dijeron, así que crees que serás nuestro rey, ¿verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Y le tuvieron más odio a José. Pero José tuvo un segundo sueño y se lo contó también a sus hermanos, pero en esta ocasión su padre estaba allí. José les dijo, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Su padre, al escuchar eso, lo reprendió. Le dijo a José, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Mientras que sus hermanos le tenían cada vez más odio. Su padre meditaba en lo que José les había dicho. Meditaba en sus sueños. Y estos sueños apuntaban de manera indudable a la supremacía que tendría José en un futuro. Su primer sueño indicaba la supremacía que tendría sobre sus hermanos. Y el segundo, sobre toda la casa de Israel. Y si bien es cierto, en ese momento José no tenía claro las cosas. Por supuesto que él no sabía qué significaba realmente estos sueños. Pero dentro de él, profundamente dentro de él, sabía que era de Dios, aunque todavía no entendía qué es lo que iba a suceder. Veamos el siguiente mapa. Allí vemos dos ciudades. La ciudad de Siquem, allí aparece Shechem, está en inglés. Más arriba está la ciudad de Dotán. La distancia entre estas dos ciudades es de 19 kilómetros. Resulta que un día los hermanos de José estaban apacentando el rebaño de su padre en Siquem. Y pasó el tiempo y ellos no volvían. Así que Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te voy a enviar a ellos, te voy a enviar a verlos. Y José le dijo, iré. Como les dije anteriormente, José era un hijo obediente. Él no cuestionaba ni se negaba a cumplir las órdenes de su padre. Y la orden que Jacob le dio a José fue el siguiente. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, y luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Fíjense que era Jacob quien le decía a José porque conocía a sus hijos. Seguramente había visto ciertas cosas en sus otros hijos y también conocía a José. Así que Jacob era quien le decía, ve a tus hermanos y infórmame, dime qué es lo que están haciendo. Así que no es que José era un chismoso, sino que él estaba cumpliendo las órdenes que su padre le daba. Cuando José llegó a Siquem, no encontró a sus hermanos. Y un hombre que habitaba aquel lugar, al verlo, viendo a todos lados, le dijo, ¿a quién buscas? Y José le respondió, a mis hermanos. ¿Sabe usted dónde están apacentando los rebaños? Y el hombre les dijo, los oí hablar y dijeron, vayamos a Dotán. José, al oír eso, se fue hacia Dotán y allí encontró a sus hermanos. Leamos lo que sucedió después. Génesis capítulo 37, versículos del 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Rubén era el hermano mayor de ellos. Y como hermano mayor tenía la responsabilidad ante su padre por sus hermanos menores y mucho más por su hermano menor. Sabemos que tuvieron a Benjamín, pero de los que estaban allí. Y Rubén se opone a esta idea que sus hermanos propusieron. Y lo que él estaba haciendo es tratar de persuadir a sus hermanos para que no mataran a José. Les dijo, ¿para qué derramar sangre? ¿Por qué no lo tiramos mejor en un pozo sin agua y lo dejamos allí? Allí morirá y no nos embarramos las manos de sangre. Y ellos, sus hermanos, aceptaron su propuesta. Pero la idea que tenía Rubén era sacarlo a José más tarde y entregarlo sano y salvo a su padre. Veamos lo que sucede después. Génesis 37, versículos del 25 al 28.
Entonces se sentaron a comer, sus demás hermanos, los hermanos se sentaron a comer. Y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí, una caravana de ismaelitas venía de Galat. Galat era una región montañosa que estaba al este del río Jordán. Dice, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galat con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Fíjense que aquí se menciona a los ismaelitas y a los madianitas. A los ismaelitas también se les conocía como madianitas, y por eso se mencionan ambos nombres, pero es el mismo grupo de personas. Ahora, José fue vendido por 20 piezas de plata. Y fíjense que ese era el precio, o ese sería el precio que más adelante Moisés fijaría como el valor de un muchacho de entre 5 a 20 años. Levíticos 27:5 dice lo siguiente. Si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces su valuación, es decir, su valor, será de 20 ciclos para un varón y de 10 ciclos para una mujer. José tenía 17 años en ese momento. Era un adolescente. Y lo venden por ese precio, por 20 piezas de plata. El precio promedio de un esclavo, por supuesto, mayor de 20 años, era de 30 piezas de plata. Los hermanos de José, para cubrir lo que habían hecho, mataron un cabrito y empaparon la túnica de colores en la sangre del cabrito y la enviaron a su padre con un mensaje que decía, mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Jacob, al verla, inmediatamente reconoció que era de José y dijo, una fiera lo ha devorado, ha matado a mi hijo, y lloró por mucho tiempo. Y mientras que Jacob se lamentaba por la muerte de su hijo en Canaán, los ismaelitas llevaban a José a Egipto. Y una vez que llegaron allí, lo vendieron a Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia. Cuando nosotros escuchamos capitán de la guardia, pensamos que se trata de unos soldados que seguramente protegían al rey, protegían al faraón. Pero capitán de la guardia literalmente significaba el capitán de los verdugos. Es decir, el capitán de la guardia, en este caso faraón, era el encargado de ejecutar las penas capitales ordenadas por el faraón. El faraón los mandaba y les decía, mátame a estos hombres. Y Potifar se encargaba de deshacerse de ellos. Y allí, por este hombre, José va a ser comprado, por el jefe de los verdugos. Y para tener ese puesto, seguramente era un hombre duro, era un hombre fuerte. Pero vemos que Dios le va a dar gracia a José delante del egipcio. Veamos Génesis 39, versículos del 2 al 6. Y fíjense lo que dice al inicio. José es vendido, está allí, es comprado por este hombre, pero fíjense lo que dice. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José.
y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Potifar, el egipcio, era un pagano. No conocía de Dios, pero se dio cuenta que el Señor, que el Dios de Israel, estaba con José y le va a confiar todas sus posesiones. Lo va a hacer mayordomo de su casa. Y la gente del mundo debería ver también en nosotros eso que Potifar vio en José y confiar en nosotros. Pero muchas veces eso no sucede porque no andamos correctamente, porque nuestro testimonio de vida no es el más adecuado. Y eso debe de cambiar, porque nosotros, al decir que somos cristianos, pero obramos mal, a quien dejamos mal en primer lugar es al Señor. Pero si nosotros andamos correctamente, andamos como el Señor manda, entonces la gente verá que Dios está en nosotros. Y eso es lo que deberíamos, esa es la manera que deberíamos vivir. Y la gente diría lo mismo que Potifar dijo sobre José. Reconoció que el Señor estaba con él. José, dice el texto, que era muy atractivo, dice que era de gallarda figura y de hermoso parecer. Y resulta que la esposa de su amo, la esposa de Potifar, comenzó a ver a José con deseos sexuales y le dijo, acuéstate conmigo. Pero José rehusó. José le dijo, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo entonces podría yo cometer semejante maldad y pecar así contra Dios? Pero esta mujer no se quedó tranquila, sino que lo acosaba día a día para que se acostara con ella. Pero José se mantuvo firme. Pero un día, José entró a la casa para hacer su trabajo, como todos los días. Pero no había nadie en la casa en ese momento. Y de repente se apareció esta mujer. Y lo tomó de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero José se zafó de un tirón y salió corriendo. José no dudó en lo que tenía que hacer. Salió apresuradamente y dejó su ropa, su manto, en manos de esta mujer. Y ella, al ver que José había dejado su manto en sus manos, al sentirse rechazada, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, mi esposo trajo un hebreo, como de manera despectiva, un hebreo a esta casa y ha querido burlarse de nosotros. Entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Y cuando llegó su esposo, Potifar, la mujer le contó la misma historia. Y Potifar se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero fíjense que Potifar, siendo el jefe de los verdugos, pudo haber matado a José. Él, fácilmente, te has metido con mujer, muérete, mátenlo. Pero no hizo eso. El castigo que Potifar le dio a José fue moderado. Y digo moderado porque según la ley de los egipcios, alguien que intentara cometer un adulterio y aún más, fíjense, con un oficial del gobierno, el castigo era 1000 azotes. Y si cometía una violación, el castigo era aún más severo.
¿Ustedes creen que alguien podría soportar esa cantidad de golpes? No. O sea, cualquiera que atrapaban haciendo eso moría. Potifar posiblemente no estaba muy convencido de la honestidad de su esposa. Por más que le haya contado esto y esto, él no estaba convencido de las palabras que su mujer le dijo. Y por eso es que no le aplicó un castigo más severo a José. Leamos Génesis 39, del 21 al 23. Ya José en ese momento estaba preso. Pero fíjense lo que dice estos versículos. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Es decir, José, el jefe de la cárcel, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. A pesar de todas las mentiras, calumnias y todo lo que se pudiese levantar contra José, él se mantuvo firme. Él no cedió ante la tentación. Y Dios lo bendijo. Bendijo a José grandemente. Lo prosperó en todo lo que hacía. Y le dio gracia, es decir, favor, delante del jefe de la cárcel, el cual lo nombró guardián de todos los presos. Y quiero decirles algo, hermanos. No importa en qué situación te encuentres. Todos pasamos por situaciones difíciles, pero no importa en qué lugar o en qué situación te encuentres, Dios te puede bendecir en donde estés, así como lo hizo con José. Él es quien nos da gracia delante de la gente. Muchas veces uno trata de hacer cosas por agradar a la gente, pero si tú quieres agradar a la gente, busca del Señor. Vive bien, vive en obediencia a Él. Él es el que te da gracia delante de la gente. Él es el que te da favor. Él es el que abre puertas, hermanos. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Buscamos caminos cortos. Buscamos distintas maneras de poder conseguir lo que queremos, pero eso está mal. Es Dios quien da gracia a la gente. Es Dios quien abre puertas, hermanos. José no había hecho nada malo y sin embargo vemos que lo echan en la cárcel. Pero Dios lo guardó. Dios guardó a José y le dio gracia delante del jefe de la prisión. Y el tener el apoyo y el cuidado de Dios es una bendición, hermanos. El tener el cuidado, la protección, la gracia de Dios es bendición. A veces nos podemos equivocar y pensar que ser bendecidos solamente se trata de cosas materiales o de recibir algo, y no es así. Si bien es cierto, sí, Dios nos bendice también con cosas materiales, pero Dios nos bendice de tantas otras maneras. El hecho de estar sanos es una bendición. El hecho de habernos levantado esta mañana y estar aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios es una bendición. El hecho que estés casado, que tengas una esposa, un esposo, que tengas tus hijos, es una bendición. El hecho que puedas respirar incluso es una bendición, hermano. El Señor nos da tantas cosas que a veces no somos agradecidos. Pensamos solamente en ciertas cosas, no nos damos cuenta de qué tan gran amor tiene el Señor por nosotros. La persona que vive en la presencia de Dios, amándole y obedeciéndole,
goza de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, de su paz, de su gozo. Deuteronomio capítulo 28 habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones. En la primera parte de Deuteronomio 28 habla acerca de las bendiciones que el Señor le da a una persona que es obediente. El versículo 2 dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y da una lista grande de bendiciones. Algunas de ellas son, que le dice en el versículo 3, le dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tu canasta y tu arteza de amasar serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Fíjense que a veces nosotros podemos pensar y decir, saben, las cosas están mal acá, voy a ir acá porque acá me va a ir bien. Miren, ¿sabes qué? Tú puedes hacer ese viaje, tú puedes tomar esa decisión, está bien, no hay nada de malo, pero ¿saben? Puedes estar acá o puedes estar acá o puedes estar acá, ¿sabes qué? Y eso no garantiza que te vaya bien. La bendición proviene de lo alto. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito si eres obediente al Señor. José fue obediente, Sansón no lo fue. Y ya vimos las consecuencias que eso trajo a su vida en la prédica de la semana pasada. Estando en la cárcel, José tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de dos oficiales del faraón que también estaban prisioneros allí. Y eso le proporcionó después a José la oportunidad de interpretar los sueños que va a tener el faraón. Leamos Génesis capítulo 41, versículos del 1 al 8. Veamos los sueños que el faraón tuvo. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y he aquí, soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de aspecto, de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Pero he aquí, otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Y he aquí que habían 7 espigas llenas y buenas, 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y he aquí era un sueño. Y sucedió que por la mañana su espíritu, el espíritu del faraón, estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Faraón estaba perturbado por estos sueños que había tenido. No entendía qué significaban y manda llamar a los sabios, adivinos, brujos, a todos los que trabajaban con él. Dijo, dígame alguien qué significa lo que he soñado. Pero no había nadie en todo Egipto que pudiese interpretar los sueños del faraón. Y en medio de ese dilema, porque imagínense de que el rey estaba todo perturbado, en medio de esa situación difícil que estaban pasando, el jefe de los coperos se acerca al faraón y le dice, Señor, quiero confesar mis pecados.
necesito contarte algo. Cuando usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos mandó a los dos a la cárcel del capitán de la guardia, una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Resulta que con nosotros estaba un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Y nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado. El faraón, al oír eso, mandó llamar a José y enseguida lo prepararon, lo cambiaron, lo afeitaron y lo trajeron delante del faraón. Y el faraón, al ver a José, le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero yo me he enterado que cuando tú oyes un sueño, lo puedes interpretar. Y José le va a responder al faraón, yo no soy quien puedo hacer, sino que es Dios quien puede decirte lo que tu sueño significa y darte tranquilidad. Y fíjense, hermanos, fíjense la humildad de José. Él reconoce que el interpretar un sueño no dependía de él, que él no tenía ese poder para hacerlo y que solo Dios podía hacerlo. El faraón empieza a contarle a José su sueño y José lo escucha. Y una vez que Faraón termina de contar sus sueños, le va a decir, los dos sueños que has tenido son uno. Y lo que Dios está haciendo es anunciarte lo que está por venir. El sueño significa que se avecinan 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Y yo te sugiero que busques a un hombre prudente y sabio para que inicie un plan de almacenamiento de grano bajo la supervisión de hombres competentes. De lo contrario, el hambre matará a mucha gente. Y las palabras, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus consejeros. Así que el faraón dijo, ¿podemos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Fíjense, ahora el faraón reconoce que en José estaba el Espíritu de Dios. Ya no solamente fue Potifar que notó eso, sino que ahora el rey de Egipto reconoce que el Espíritu de Dios estaba en José. Leamos Génesis 41, versículos del 39 al 43. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. De esa manera, José llegó a ser el segundo personaje en la nación de Egipto. Y el país prosperó extraordinariamente bajo la dirección de José. José llegó a ser gobernador en Egipto a los 30 años. ¿A qué edad lo vendieron? A los 17. Pasaron 13 años y José va a llegar a ser gobernador.
pero Dios fue quien lo puso allí. Fueron 13 años muy duros para José. Dios tenía un propósito en su vida, un propósito grande, pero antes de levantarlo, antes de ponerlo como gobernador en Egipto, tenía que prepararlo. Y lo hizo a través de las pruebas que pasó. La vida de José, esos 13 años. Seguramente después también tuvo problemas, pero durante ese tiempo no fue fácil. Y quizás tu vida tampoco lo ha sido. Quizás ahora mismo tú estás pasando por momentos muy duros. Pero recuerda que si tú eres cristiano, el Señor está contigo, como lo estuvo con José. José llegó a ser gobernador en Egipto y pudo salvar a su familia. Pudo salvar a mucha gente de la hambruna que había llegado sobre toda la tierra. Y más adelante, cuando ustedes lean toda la historia en sus casas, más adelante José le va a decir a sus hermanos, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Y José llegó a entender que a través de todo lo que él pasó había un plan, que Dios lo había preparado para ese puesto, para que pudiese salvar a mucha gente. Las circunstancias que atravesó José no lo detuvieron, ni impidieron que sea un hombre piadoso y justo, a pesar de todo lo que pasó. Porque a veces nosotros, como cristianos, vamos a pasar por cosas difíciles, por momentos duros. Y muchas veces le reclamamos al Señor. Decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero tenemos que entender que en esos momentos difíciles, en esos momentos de pruebas, que todos vamos a pasar, Dios está obrando en nosotros. Dios te está preparando para algo. La iglesia, que somos todos nosotros, como de manera personal, necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos ser preparados para poder cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Al inicio les dije que la iglesia pasó por circunstancias difíciles a través de los años. Pero el Señor, a través de esas pruebas, permitió que la iglesia se fortaleciera cada vez más. Fue Dios quien nos sostuvo y fue Él quien permitió que podamos seguir adelante. En esos momentos difíciles que tú puedas estar pasando o que vas a pasar en algún momento, debes de recordar lo que el Señor hizo en la vida de José. Y así como el Señor estuvo con él, el Señor también estará contigo en esos momentos de aflicción. Así que no nos desanimemos, hermanos. No nos desanimemos en medio de las pruebas y no dejemos que las circunstancias nos detengan. No dejes que las circunstancias te detengan de alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén.